Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar con esta clase de ajedrez por parte del ISTE Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase número 36. Vamos a ver hoy el peón de dama, la apertura peón de dama. En las anteriores clases vimos lo que son las aperturas cerradas. Vamos a ver todo este lapso, aperturas cerradas y semicerradas. Pero ahorita vamos a ver lo que son las aperturas cerradas. Vamos a ver ahorita lo que es el esquema y sobre todo el esquema y cómo se puede conjugar la apertura cerrada, que es con el peón de dama. Vamos a verlo. Vamos a ver la apertura que es peón de dama, que recordemos que es una apertura cerrada. Una apertura cerrada. Y recordemos también que es una apertura cerrada porque iniciamos con el peón de D4. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H. Peón D4. D4. Esta es la apertura, más que nada es el esquema. ¿Por qué? Porque no es una apertura en sí como tal. Pero al momento de que nosotros juguemos D4, automáticamente sabemos que va a ser una apertura cerrada. Con el simple hecho de jugar peón de dama. Aquí a raíz de este peón de dama o el D4, pueden existir un sinfín de variantes. Podemos desarrollar los caballos. Podemos jugar gambito de dama también, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Podemos desarrollar los caballos. O podemos jugar un gambito de dama. Eso va dependiendo lo que nosotros queramos jugar. Automáticamente nosotros al jugar D4 sabemos que va a ser una apertura cerrada o una partida cerrada. Es por eso que siempre hay que ver, investigar y saber sobre las aperturas. En estas clases buscamos saber más que nada el significado de la apertura y cómo podemos jugarlas. Vamos a ver estos videos para que así nosotros podamos darnos más en cuenta sobre cómo se juega esta apertura. También vamos a ver partidas más adelante en las que vemos cómo se jugaron en diferentes torneos nacionales e internacionales. Vamos a ver este video. Cualquier cosa estamos en contacto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzban Blog. Y hoy os traigo uno de estos vídeos que decimos que son el sello del canal, el juego estratégico, los planes, las maniobras, el control de las casillas, aprender de qué manera dirigir nuestro juego. Y vamos a utilizar como pretexto para hablar de este tema una partida muy interesante del excampeón del mundo, Tigran Petrosyan. Ya sabéis, un jugador, pues bueno, que creo que injustamente ha sido considerado aburrido porque en realidad fue o ha sido uno de los jugadores que mejor han entendido la profilaxis. La profilaxis, ya sabéis que en ajedrez, pues bueno, es aquella capacidad de anticiparnos a las amenazas del rival. Se decía incluso que Petrosyan era capaz de anticiparse a las amenazas de su rival incluso antes de que sus propios rivales llegasen a concebirlas. Y es un jugador muy interesante para aprender estratégica y juego posicional, que es bueno lo que nos gusta aquí en The Zuzban Blog, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta partida. Como decía, es una partida que fue D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Estamos en la defensa ninzo-india. En esta clase vamos a ver muchos temas técnicos, estratégicos y que de alguna manera van a venir relacionados también con la apertura. No vamos a ver teoría de apertura como tal, pero sí que vas a ver que mucho más importante que conocer jugadas concretas o variantes es entender el espíritu de juego, las estructuras, los planes típicos
y las ideas que luego podamos reutilizar en nuestras partidas, aunque nuestro rival no juegue necesariamente lo que viene en el libro. La partida siguió dama C2, la variante más clásica, D5, peón por y peón por. Y bueno, ya en este momento yo creo que ya nos podemos detener a valorar la posición. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado y vamos a ver cuáles son las distintas interpretaciones que podemos realizar de esta posición tan incipiente de la apertura. Bueno, fijémonos que tras el cambio de peón por D5, peón por D5, han sucedido varias cosas. En primer lugar, la estructura ha quedado fijada en casillas negras para el blanco y en casillas blancas para el negro. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el blanco va a tener mayor facilidad de utilizar su alfil de casillas blancas para circular por esta posición, porque no va a chocar contra su peón de D4. En segundo lugar, también nos indica que nuestro oponente va a tener dificultades con su alfil de casillas blancas, por lo tanto le va a interesar mejorar este alfil, o por lo menos que el alfil de casillas blancas desempeñe algún rol efectivo en la partida. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, pues bueno, cuando la posición y el centro queda tan definido y nos encontramos en un centro estático, esto es algo que explicamos en The Zugwan Members, en nuestra academia de ajedrez online, tienes un curso específico del centro. Cuando nos encontramos en este tipo de centro, suele ser muy importante la mejora del valor de nuestras piezas. No jugar tanto al ataque como pensar en cómo mejorar nuestras piezas y que en el medio juego quedemos con las mejores piezas, ¿vale? Bueno, vamos a ver de qué manera Petrosian interpreta todo esto y de qué manera acaba imponiéndose con pequeñas ventajas para acabar finalmente materializando su ventaja con la ganancia de material. Siguió alfil G5, jugada teórica, H6 también, y ahora bueno, lo más teórico, lo más habitual en esta posición es jugar simplemente alfil H4, pero Petrosian hizo alfil por F6. Una jugada que parece errónea, entre comillas. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien el ajedrez, si no hemos profundizado en los conceptos, puede parecer errónea. ¿Por qué? Porque hemos movido dos veces nuestro alfil. Esto es un error, o es mejor dicho, es una forma de quebrar los principios de la apertura. Hemos prescindido de la pareja de alfiles, que sabemos que suele ser una ventaja en el medio juego. Y no parece que hayamos conseguido nada a cambio, pero nada más lejos de la realidad. Petrosian lo que hace es interpretar lo que yo te estaba explicando hace un momento, y lo que hace es enfocarse en las piezas que quedan en el tablero, y ahora va a jugar contra el alfil de casillas negras de su oponente, teniendo en cuenta que este alfil va a tener muchos problemas para jugar si nosotros ubicamos toda nuestra estructura en casillas negras. ¿Por qué vamos a jugar contra el alfil de B4? Pues muy sencillo, porque nosotros ahora hemos prescindido de nuestro alfil de casillas negras. Si yo quiero luchar contra este alfil, voy a necesitar mi alfil para jugar contra él, pero si lo he cambiado, la forma de hacerlo es jugar por la estructura. Por eso Petrosian juega A3, alfil A5, B4 y alfil B6. Bueno, ya han quedado claros los planes del blanco. De sus 7 peones, 5... vamos a marcarlos en amarillo. Sus 5 peones ya se encuentran en casillas negras. Vamos a jugar contra el alfil de B6. Y además vamos a considerar como posible otro peón más en casillas negras. Así fue como se jugó en la partida. Vamos a considerar como posible el cambio de nuestro otro alfil. Es decir, ahora el negro ha jugado alfil F5, que es una jugada, digamos, normal, de desarrollo, correcta. Y ahora nosotros tenemos que decidir si jugamos alfil D3 y proponemos el cambio de alfiles y ya definitivamente nos olvidamos de nuestros alfiles, o si, por el contrario, jugamos una jugada, imaginaros, como dama B3. ¿Por qué es incorrecto jugar dama B3 y por qué es correcto jugar alfil D3? Vamos a detenernos un instante para explicar este punto. Si yo juego dama B3, si no cambio el alfil,
Ahora mi rival pues simplemente jugará C6 para tratar de reciclar su alfil y apuntar hacia mi flanco de rey para encontrar un juego activo. Y ahora mi alfil va a ser un entorpecimiento, va a ser un problema, porque no tiene buenas casillas para desarrollarse. Si lo desarrollo por E2, mi caballo no va a poder venir a E2, que hubiera sido una muy buena maniobra para luchar contra el alfil de casillas blancas. Por D3 no lo puedo desarrollar, y parece que mi alfil queda un poco como fuera de juego. Parece que, bueno, no parece, es claramente un alfil inferior respecto al alfil blanco de mi oponente. Por lo tanto, si me voy a quedar en la partida con un alfil que va a ser peor que el de mi oponente, pues directamente lo cambio, me cambian y mantengo en el tablero aquellas piezas que me interesan, es decir, el mal alfil de mi oponente, el caballo sin desarrollar, y yo tengo un caballo que ya está haciendo algo, está presionando sobre el punto de 5 y bueno, mi caballo se va a desarrollar con total normalidad por F3, ¿vale? Esta es la idea tras el cambio y además fijémonos que va a ser muy sencillo jugar, como digo, contra el alfil. Por lo general, amigos, cuando os encontréis en una posición como esta, en la que vuestro rival tiene un caballo y un alfil, suele ser, ya sabéis que el ajedrez es muy complejo y que hay veces que hay muchas excepciones, pero suele ser mucho más sencillo jugar contra el alfil que jugar contra el caballo. Es más fácil dominar al alfil que dominar al caballo. Por lo tanto, en un futuro, una jugada tipo G3 va a ser una jugada muy interesante para fijar toda nuestra estructura en negro y totalmente eliminar la actividad del alfil de B6, ¿vale? Bueno, la partida siguió C6, caballo F3, enroque y enroque. Y bueno, y ahora vamos a aprender también otro tema interesante. Bueno, hemos llevado a cabo la primera parte del plan, estamos un poquito mejor con blancas, tenemos mayor desarrollo, pero todavía tenemos que conseguir prosperar en esta posición. Y para ello vamos a utilizar una forma de jugar este tipo de estructura serpenteante, que se llama estructura Carlsbad. Es una estructura sobre la cual existen muchos planes. Yo tengo de hecho un curso, si a alguien le interesa que me mande un email, tengo un curso solo para saber cómo jugar esta estructura, tanto con blancas como con negras. No sé si dura 8 horas el curso, por lo tanto aquí no me voy a detener. Pero uno de los planes clásicos y que primero se empezaron a jugar históricamente fue el ataque de minorías, que es el plan que vamos a ver en esta partida. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en jugar contra el peón de C6. Nuestra idea va a ser cambiar nuestro peón en B5 por el peón de C6 y cuando nos coman dejar una estructura maltrecha en el flanco de dama con un peón en A7 y un peón en C6 que se van a convertir en debilidades, ¿vale? Es un poco más complejo que todo esto, pero bueno, aquí en YouTube os cuento estas pequeñas pinceladas. Si alguien quiere profundizar, ya digo, que se apunte a la academia o que me escriba y le digo cómo puede hacer el curso para saber planes en este tipo de estructuras, ¿vale? Bueno, siguió caballo de 7, A4, aquí ya incluso hubiera sido posible jugar B5, lógicamente no me pueden comer porque me entregan el centro. Lo que pasa es que yo creo que no iba mucho con el espíritu de Petrosian, pues porque ahora, bueno, el negro puede jugar torre a C8 y si nosotros comemos, el negro puede comer de dama. Y yo creo que Petrosian, ya digo, es un jugador muy sólido que lo que buscaba es directamente jugar contra el peón de C6, seguir el plan clásico y aunque ahora todavía yo creo que el blanco tiene una pequeña ventaja, pero no es el tipo de partida que Petrosian esperaba, ¿no? Yo creo que él lo que quería era esperar el momento adecuado para comer en C6 y obligar al rival a que coma con el peón y no con la dama. Bueno, fue A4, torre a E8, torre C1, dama D6 y B5, la ruptura temática. Alfil C7 y torre A2. También esta maniobra es muy habitual. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero la idea básicamente es la misma. Yo quiero venir con mi torre a la columna C para que en el momento que yo coma el peón de C6 presionarlo con todas mis piezas. Y en muchas ocasiones también, bueno, en esta partida no tenemos el alfil de casillas negras, pero en muchas ocasiones el alfil de casillas negras viene a 3 para controlar la casilla C5 o también nos las ingeniamos para jugar A5 y que nuestro caballo venga a controlar la casilla muy importante C5, ¿vale? Bueno, siguió torre E6,
doblamos torres y el negro juega dama a3. ¿Qué ha sucedido? Que tras dama a3 ahora sí que podemos comer de peón. La diferencia respecto a cuando estaba la dama es que antes la dama podía comer. Ahora, lógicamente, bueno, no sé si tan lógicamente, pero comer de torre en esta posición, pues no sé, habría muchas cosas que valorar por parte de las negras. Ahora, por ejemplo, podemos jugar dama b5 y habría que ver cómo proteger las dos debilidades, ¿no? Por eso parece adecuado comer de peón. Y ahora que ya hemos provocado la estructura que nos interesa, vamos a jugar para tratar de ganar material muy bien como hizo Petrosian, dama a6. Estamos entrando en la fase final de la estrategia. Fijaros que toda esta estrategia, todo este juego, ha venido ideado prácticamente desde la jugada 6. Estamos en la jugada 21 y todo es una consecuencia de la interpretación inicial de la apertura, ¿vale? Siguió caballo b6, a5, una jugada que tenéis que conocer. Os lo he explicado antes por distintas razones. Bueno, aquí directamente se está atacando el caballo, que nos interesa porque ya hay temas tácticos sobre d5, ¿vale? Si el caballo no estuviese podríamos comer en d5 porque el peón está clavado. Pero no solo por esto, sino por lo que te explicaba antes, ¿vale? El avance del peón a 5 es muy interesante porque nos permite llegar a bloquear la debilidad de c6 y además conseguir que nuestro caballo adopte un rol predominante en la partida, ¿vale? Bueno, siguió torre 7, g3, acordémonos de lo que te explicaba antes. Vamos a ver en qué color están los peones del blanco, todo en casillas negras. Este alfil prácticamente no tiene juego, pese a que en teoría está en una buena diagonal. Torre b8, caballo d2. Este caballo no solo controla un posible salto del caballo a c4, sino que en un determinado momento también puede intentar venir a la famosa casilla c5, que es muy importante en ese tipo de posiciones. El negro jugó caballo c4 y finalmente el peón cayó y podemos dar por concluida toda la estrategia del blanco. Fijaros cómo todo ha sido como un puzzle, todo ha tenido su lógica, como estos cubos de Rubik que primero